Buenos días con todos. Nos encontramos hoy, martes 6 de junio del 2021, en la asignatura de Dinámica de Fluidos Computacional para la carrera de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Siendo por favor esa la introducción, vamos a verificar como indicador solamente la asistencia. De todas formas, la clase está grabada. Araujo. Presente, dos, buenos días. Buenos días. Ingeniero, pero señora Taruana. Presente, profe, gracias. ¿Cómo está? Señor Camacho. Buenos días, presente. Buenos días. Señor Chela. Señor Chela. Señor Escobar. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Señorita Gallegos. Señor Hernández. Presente, profe. Buenas tardes, buenos días. Señor Isa. Señor Isa. Señor Jacome. Presente, buenos días, ingeniero. Buenos días. Señorita Jaramillo. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Señor Márquez. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Señor Murillo. Presente, buenos días. Buenos días. Señor Padilla. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Señor Kiripangui. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señor Serrano. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Señor Simba. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar, mis estimados estudiantes. Profe, disculpe, yo soy Gallegos, Sofía Gallegos, ahorita acabo de entrar a la clase, disculpe. No se preocupe, ya le registro. Muchas gracias, profe. Gallegos, ya está. Gracias, profe. No se preocupe, un gusto. Vamos a ver. Continuemos, por favor, con la clase de día, no perdamos mucho tiempo, o sea, el tiempo nos comienza a premiar, o sea, realmente nos comienza a faltar. Vamos a continuar, por favor. La frase motivacional para el día de hoy. O sea, he citado una frase de Albert Einstein que dice: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se lo puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Recuerden, o sea, el primer paso para cambiar el mundo está en nosotros mismos. Y dentro de eso está cambiar su pensamiento. Nutran su cerebro, nutran su pensamiento, incrementen su forma de ver el mundo, de ver la visión, la cosmovisión que tengan ustedes al respecto de cada aspecto, y cambiarán el mundo y cambiarán a todos los que están a su alrededor. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito al respecto de calidad de malla, ¿sí? Justamente topamos dos aspectos ayer al respecto de cómo evaluar que una simulación está bien. Entonces tengo que analizar si la solución es una solución de convergencia o el otro tengo que ver la malla. Y para esto tengo que analizar la calidad de la malla y también tengo que analizar si que exista una independencia de malla. Entonces hablamos de la independencia de malla, es que lo que yo quiero decir es que mi resultado no va a cambiar si es que hago más fina la malla o hago más pequeños los elementos. Entonces, eso es lo que quiero decir, porque tengo que mostrar que mi resultado no es una influencia de la malla, o sea, que no está influenciado por la malla. O sea, vamos a ver, hablamos un poquito ayer, incluso le expliqué matemáticamente a través de vector, qué es lo que sucedía cuando se da una difusión, o sea, entre lo que debería ser y lo que se suministra, ¿no es cierto?, del flujo. Los flujos son las conservaciones masa, cantidad de movimiento y energía. Entonces, verán, nosotros tenemos un buen flujo, o sea, el vector perpendicular, cuando tenemos elementos triángulos equiláteros, ¿sí? Incluso podrían ser isósceles, pero el mejor es triángulos equiláteros. Entonces, estos triángulos equiláteros producen que el flujo ingrese de forma adecuada, o sea, es perpendicular a la otra región y puede ingresar normalmente. Y el otro es que yo tenga elementos cuadráticos. ¿Estamos?
Entonces ustedes pueden ver aquí, estos dos elementos son aquellos que tienen una buena calidad de malla. ¿Cuáles podríamos considerar que son aceptables? Son aquellos que son triángulos isósceles o triángulos rectángulos, en el otro que sean rectangulares, trapecios de esta forma o rombos que tengan esta forma de aquí, o sea, tratando de que exista un paralelismo entre ambas dimensiones. ¿Y cuándo se dice que es pobre? O sea, realmente es una malla problemática, mis estimados estudiantes. Es cuando ustedes tienen elementos cuyos ángulos forman ángulos obtusos de 105 grados, por ejemplo, o sea, o superiores, o sea, tienen ángulos obtusos, o que tengan ángulos muy agudos, porque aquí se dan cuenta que es difícil obtener ese vector perpendicular que vimos al respecto del flujo que conversamos ayer. Entonces, estos ángulos son aquellos que me dan problema. En elementos cuadráticos que tengan ángulos de 30 o menores, sí, o que tenga estas ligeras deformaciones de ángulos menores, de ángulos de 20 grados. Entonces, estas son las mallas que yo debería tratar de evitar en formas, en términos de calidad de malla. Por eso ustedes vieron en la publicación mía que yo mostré, yo trataba de mostrar que casi todos los elementos cumplen con esta forma estructurada, que es una malla estructurada. Es decir, que yo puedo crear una malla que tiene una buena calidad. Y la calidad tiene mucho que hablar al respecto del resultado que voy a tener. Estamos, no obstante, que yo tenga una mala malla, no significa una malla mala me va a dar problemas. Lo que puedo justificar es que existan mallas no estructuradas. O sea, una malla no estructurada, o sea, es decir, que tengan triangulitos, pero que la mayoría tengan una excelente proporción entre OK y best, entre OK y lo mejor. O sea, que tengan la mayoría de los elementos, pues va a darles un buen resultado, siempre y cuando sean muy pocos. Pero la existencia de uno o dos de estos les da problemas. La existencia de varios, peor aún, da problema la existencia de estos elementos. ¿Estamos claros, mis estimados estudiantes? O sea, es por esa razón que, como les había comentado una vez, hay una publicación que dice, bueno, simulación, ciencia o arte, porque lo que yo trato de buscar es que la mayoría de los elementos se mantengan, en que sean de best o pueden ser hasta aceptables como OK, pero pueden ser de calidad pura, o sea, calidad pobre siempre y cuando o sea, pueden tener, pero esto va a siempre y cuando yo pueda manejarlo, o sea, siempre y cuando sean sus factores sean manejables. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Sí estamos claros? ¿Me entienden, por favor? La malla de ayer, ¿qué elementos tenía, por favor, el que nosotros vimos ayer? Señor Kiyupangui. O cualquiera, por favor. Cuadráticos. Exacto, cuadráticos. Se dan cuenta que tenemos una malla perfecta. Y por eso es que la convergencia que teníamos era espectacular. O sea, era una convergencia espectacular la que teníamos. Entonces ustedes se dan cuenta que la mayoría de elementos es así. Pero una geometría simple, ¿no? O sea, una geometría simple. No obstante, yo he trabajado con geometrías muy complejas que se va dificultando mucho el poder obtener buenas calidades. Y obviamente, a medida que vamos avanzando en el curso y vamos haciendo casos, ustedes van a darse cuenta de esto. Entonces, ¿qué es una malla estructurada? Una malla estructurada es que ustedes tengan formado estos elementos, tengan tetaedros, pentaedros, hexaedros, o pueden tener un poliedro de forma igual. Entonces, esto significa, o sea, es decir, que ustedes tienen estos elementos que se van repitiendo, o sea, estos de aquí de manera cuadrática van repitiendo, cúbica van repitiendo en toda la forma y deberían tener estos tetaedros, pentaedros, hexaedros o poliedros que respeten esta proporción. O sea, lo más importante es que tengan ángulos, si son triangulares 60 y si son cuadrados o cuadráticos tengan ángulos de 90. Y como vimos ayer, uno de los parámetros que evalúa el programa es ortogonalidad y es por esta forma. Estamos viendo. Entonces, una malla no estructurada puede crearse un algoritmo que lo que hace es mallar, o sea, crea un algoritmo que trata de crearles una malla sin problema. Ustedes pueden mallar cualquier geometría 3D. El problema es que se les cree de una calidad buena, o sea, que quede bien. O sea, ustedes verán en los programas de YouTube, en YouTube, o sea, pueden ver ustedes personas que cogen, dibujan en SolidWorks, lo pasan lo pasan a ANSYS y simulan. El problema es la calidad de la malla, cómo les queda. Entonces, el resultado de ahí va a ser súper problemático. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta. Esto es una malla no estructurada. Se dan cuenta cómo tengo triángulos de aquí. Fíjense, este triángulo isósceles
tengo triángulos aquí, triángulos, triángulos rectángulos, tengo unos, podría decir, unos ligeros triángulos por acá, me parece que vi, tengo unos que podrían considerarse que pueden ser equiláteros, tengo cuadrados, pero se dan cuenta que la malla como no tiene una estructura clara y la presencia de los elementos, fíjense aquí este de aquí, todos estos elementos que se han ido creando no estructurados me van a afectar a mi simulación. O sea, ¿por qué? Porque, como les digo, el vector que debería ingresar el flujo es perpendicular, pero como la vista no está perpendicular, solamente calculamos en el flujo, calculamos la componente y se crean los problemas entre cada uno de los nodos. Y obviamente esto me afecta en los residuales. Entonces, esto es una malla, por ejemplo, esto es una malla no estructurada, o sea, ustedes pueden darse cuenta cómo se crean triángulos, cuadrados de manera aleatoria, es una malla no estructurada por la presencia de estos diferentes elementos, una malla mixta, o sea, es decir, yo creé alrededor de la pared están elementos cuadráticos y en la parte alejada comienzan a crearse de igual forma elementos triangulares, cuadráticos, de acuerdo como el algoritmo del programa pueda crearlo. Y ahí puedo crear una malla estructurada, o sea, es decir, que tengo todo cuadraditos, todos rectángulos, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, es una malla estéticamente agradable, o sea, se ve que es una malla que ya va teniendo una mejor forma, y si fuera súper buena, o sea, una malla como el que vimos ayer, que sean casi todos cuadraditos, o sea, que pueda ver que esto tiene una proporción adecuada, o sea, que se mantenga proporciones y que se mantengan ángulos de los elementos cercanos a 90 grados. Entonces, fíjense, aquí tenemos una buena malla, 90 grados, todos perpendicular, el flujo pasaría sin ningún problema entre nodos, se puede ver claramente pasar, y obviamente en el de acá no, o sea, el centro de esto, voy a conectar un segundito esto. Fíjense, si pasa el flujo, el centro de gravedad de este está aquí, y obviamente el centro de acá está acá, entonces el perpendicular debería salir así, pero el flujo de este me sale así, entonces esta diferencia de ángulo me crea esta difusión. Entonces en el de acá no, fíjense, yo tengo una difusión perpendicular de este nodo acá, de este nodo acá, de este nodo acá, de este nodo acá, son perpendiculares la una arista a la otra entre los centros de gravedades, creando sin ningún problema que no van a tener problemas de convergencia. Y es lo que ya replicamos de la simulación anterior. ¿Estamos claros, mis estimados estudiantes? ¿Preguntas, inquietudes? Esto es muy importante. ¿Ustedes me entendieron, por favor, señor Atariwana? Sí, profe, está entendiendo. ¿Está clarísimo? O sea, es importantísimo que esto entiendan. O sea, ¿por qué una malla estructurada? ¿Por qué una malla no estructurada? Ustedes van a ver, por ejemplo, los tutoriales de YouTube de personas que hacen un esfuerzo interesante por tratar de simular, pero lo hacen rapidísimo, haciendo entender como que es súper fácil hacerlo. Pero crear una malla no estructurada, yo les creo de cualquier cosa. O sea, eso es facilísimo. Que esté mal, no necesariamente. Lo que tengo que verificar es que los elementos no estructurados, al menos la mayoría de ellos, o sea, un alto porcentaje, respeten la proporción que hemos hablado aquí. Y obviamente que existan unos ligeros, muy pocos elementos que sean de una calidad ok y casi nada que sean de calidad bad. Tratamos de que siempre el flujo esté así. Entonces tratemos siempre de construir mallas que sean estructuradas, porque eso va a dar un resultado confiable, o sea, un resultado que va a tener una buena convergencia y que su resultado no está afectado. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, señorita Jaramillo? Todo claro. Muy bien, entonces eso tratamos de hacer y hoy vamos a comenzar a mallar. Entonces por eso que me voy a detener yo en explicarles cómo hacer una malla estructurada. O sea, voy a hacerles ahora una malla estructurada y capaz que el jueves con la simpleza les creo una malla no estructurada para que se den cuenta lo complicado que va haciéndose. ¿Ya qué pasa cuando hay una malla mala? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando corrimos la simulación nuestra? La malla que teníamos ingresaba en un residual, siendo estos los residuales. ¿Qué era el residual, señor Araujo? Señor Araujo.
Sí, profe. ¿Qué era el residual, se acuerda? Sí, la definición. Perdón. ¿Me escucho? Bueno, por esta vez no voy a cobrar evaluación, pero si es que no me responden, pues debería comenzar a preguntarles para evaluar, ¿no? Porque es importantísimo que lo sepan. Alguien, por favor, que le ayude al señor Araujo. Señor Araujo, revise un poquito las clases. Esto es acumulativo. Entonces, es importantísimo que revise. Pues en esta parte, pues no le evaluó porque pues, no es necesario. Pero en otras partes es importante que ustedes tengan. Infelizmente, ustedes responden a las evaluaciones. ¿Alguien, por favor, que le pueda ayudar? Es el valor que obtenemos del proceso de discretización. No. Tenemos, por favor, bueno, entonces ahí el que está fallando soy yo, no sé, nadie me responde. ¿Se acuerdan que tenemos una solución una solución XY menos un XY más 1? O sea, tenía una solución. ¿Se acuerdan que tengo tengo el sistema de ecuaciones? Entonces yo doy un chute inicial. Ese, a través del método sort, resuelve y me entrega y dice, a ver, comienza a calcular y calcula un Y, un XY más 1. Y basado en XY. Entonces ustedes sacan la diferencia entre estos del residual. Entonces la sumatoria de toditos de ellos son aquellos que forman el residual. Entonces por eso es que cuando le dice la solución, su XY, o sea, el XY que hemos calculado, es igual al siguiente XY, la solución convergió. Entonces, por eso decimos de esta parte. Recordando cuando vimos en análisis numérico el método SORT. ¿Se acuerdan, por favor, señorita Gallegos? ¿Estamos claros? Sí, profe, sí está claro. Ya, entonces, como nuestra malla era perfecta, o sea, era perfecta nuestra malla. Ustedes vieron que nuestro residual bajó así, de la energía. Entonces aquí tenemos la ecuación en blanco, continuidad. En amarillo tenemos epsilon, que es para modelo de turbulencia, vamos a ver. Luego tenemos cantidad de movimiento, conservación de la masa y energía. Entonces, ustedes dan cuenta que estos no bajan. O sea, estos, en vez de bajar como otros vimos la convergencia, o sea, en el que el residual siga disminuyendo para que muestre una mejor convergencia entre el valor que he calculado y el siguiente, siga dándome valores cada vez más cercanos a cero, o sea, que sí que son cada vez más próximos unos a otros. Entonces, en vez de darme, no baja, se estabiliza. Esto es un resultado de una mala malla. Esto es mala malla. Ya. Cuando sucede esto es que las mallas están mal. Preguntas, ¿necesito corregir? Depende. A veces hay geometrías tan complicadas que mallar les va a hacer un verdadero dolor de cabeza. Entonces, yo necesito evaluar, ahí sí. Pero si es que puedo mejorar la calidad, sí. Esto es un problema que ustedes van a ver en la convergencia que vimos ayer. Nuestra convergencia fue súper bonita. Pero ustedes pueden darse cuenta que aquí no. O sea, en vez de este de aquí ir bajando y bajando, se estabiliza. Dense en cuenta, se estabiliza. Obviamente es por una mala malla. Entonces, esto sucede cuando tengo una mala malla. ¿Estamos claros? Sí, estimados estudiantes. Señor, allá se ve ¿alguien, por favor? ¿Estamos claros? Señor Escobar. Profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya, esto es cuando tenemos una buena malla. Fíjese cómo bajan los residuales. O sea, el mismo caso corrido, el mismo caso se le mejora la malla y ustedes ven cómo los residuales van bajando. ¿Sí? Esto es el efecto de una mala malla y cuando tengo una buena malla. Va bajando como vimos en nuestro caso resolver ayer. Entonces, ese es el efecto de una malla buena. O sea, eso es que yo necesito tener una buena malla, o sea, es decir, un resultado bueno basado en la malla. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? Muy bien. ¿Cómo saber si la solución convergió? En estado estable, es el primer caso que vamos a ver. En estado estable nosotros vemos estas gráficas, no hemos visto continuidad ni cantidad de movimiento porque aún no hemos no hemos encendido el modelo de movimiento del flujo. Entonces nosotros solo hemos visto el de la energía. Ustedes se encuentran cómo baja la energía, baja de esa forma porque es el caso de difusión, el primer caso que estamos corriendo. Muestro por favor las explicaciones, mis estimados estudiantes. Cuando tenga que mostrar la evaluación, obviamente yo ya expliqué esta parte y les mando las presentaciones para que revisen, estudien, mis estimados
estudiantes. Entonces, ¿cómo lo veo? Que el primer caso es que el residual haya alcanzado el límite. Que el flujo másico, exista un flujo másico de balanza, que en el caso de aquí no hay flujo másico, y que exista flujo de calor. O sea, si yo verifico los flujos de calor, o sea, de todas las superficies, debería salirme igual a cero. O sea, hay conservación de la energía. Entonces verifico eso. Y que las magnitudes disminuyan a órdenes bajos, o sea, es decir, el residual esté en orden bajo. Si es que se encuentra en menor a 1 por 10 a la menos 4, ya es un orden bajo. Entonces, que el residual se encuentre en orden bajo, que exista flujo másico, y el otro, que no cambie, o sea, que no cambie la solución con el número de iteraciones. Y se acabó. Los resultados no cambien con mayor número de iteraciones. Entonces, si yo he evaluado esos tres, son tres principalmente, que el flujo de calor es equivalente. O sea, si yo pongo flujo de calor en las 4 aristas, debería salirme de 0 o próximo a 0. Entonces, la solución es un parámetro de convergencia. Que el residual disminuyó en órdenes bajos, como ustedes ven aquí, o sea, que está en orden bajo, o sea, está en menos 8, menos 6, menos 4 sin problema, está en un orden bajo. Y que si yo cambio, o sea, si pongo mayor número de iteraciones, mi resultado no cambia. Entonces, estos tres parámetros yo necesito evaluar para decir si esto es una solución de convergencia. O sea, la solución es convergencia. ¿Estamos claros, por favor? No se olviden. 1, 2, 3. ¿Qué hablamos de ayer? ¿Estamos claros? ¿Preguntas, inquietudes? Vamos a ver, discretización asistida por computadora. Entonces vamos a discretizar, vamos a crear mallas en el programa. Yo les di la anterior malla a ustedes para poder ver cómo usar el programa. Ahora creemos la malla. Vamos a ver, entonces para eso vamos a usar el programa. Vamos a ver primero unas presentaciones al respecto de la malla. Déjenme un ratito ingresar. Ustedes son EPN, pregrado, dinámica de fluidos y presentaciones ISEM 2D. Ya, esta es la plataforma. El programa que vamos a utilizar para simular, para hacer mallas, para CFD, es el programa que se llama ISEM, o en inglés ISEM CFD, o en español sería ISEM CFD. Entonces este es el programa, es uno de los módulos que se encuentra dentro de ANSYS, como les había explicado. Cada una de las partes, dibujo geométrico, discretización, solvers y visualización, pues cada uno de ellos es un módulo por separado. Y obviamente ustedes deben aprender a hacer cada uno de ellos. Entonces vamos a aprender a hacer mallas. O sea, el caso 1, malla 2D, el cuadradito que vimos para poder ver. Esta es la interfase del programa. Ustedes van a tener aquí, en el primer punto tenemos la barra de menús que tenemos normalmente, herramientas que podemos tener, la interfase gráfica para visualizar, y acá vamos viendo los models, todo aquello que vamos creando. O sea, podemos ir creando geometrías, mallas, bloques, etcétera, etcétera, vamos creando aquí. Entonces vamos creando aquí y aquí vamos visualizando. Entonces, el primer punto que tenemos como herramientas, tenemos guardar, el abrir, guardar, guardando mallas, etcétera, visualizaciones para poder centrar, o herramientas de visualización, vamos a ver cuando estamos manejando el programa, deshacer y rehacer, son muy conocidos por ustedes, y esta parte de aquí es aquella que yo utilizo para poder hacer todos los setups como vimos en el Fluent, todos los setups que se van estando para hacer una malla. Entonces aquí tengo el primero, Geometry. Entonces ven aquí Geometry, Mesh, Blocking, Edit Mesh, Properties, constantes, etcétera, etcétera. Entonces todas estas herramientas de aquí son aquellas que estoy configurando, son las herramientas para ir creando la malla. Entonces en geometría, aquí ustedes pueden dibujar la geometría. Tienen aquí para dibujar puntos, líneas, superficies, volúmenes. Luego pueden crear mallas. Pueden crear mallas no estructuradas automáticamente. Es decir, yo traigo un dibujo CAD, o puedo dibujar el CAD aquí, y puedo inmediatamente crearle una malla no estructurada, porque es facilísimo. O sea, está la geometría y el programa no estructurado lo crea facilísimo. Pero este no es nuestro caso. Nosotros tratamos de crear mallas estructuradas por la importancia que hablamos. ¿Estamos claros, por favor?
señor Simba, al respecto de por qué necesitamos mallas reestructuradas? Sí, profe, sí está claro. Ya, entonces esta opción de mesh, ustedes la pueden conocer, o sea, incluso vamos a mostrarles. Podríamos crear una malla, pero no nos sirve. Nosotros necesitamos crear mallas estructuradas, o sea, crear lo mejor posible. Ya, blocking les permite a ustedes crear, esta opción nos permite a nosotros crear mallas estructuradas. Y es la razón por la que usamos este programa. Porque hay malladores mucho más sencillos en Aizen, una cantidad de programas súper sencillos para obtener. Ustedes pueden verlos, incluso están incorporados. Hay algunos que tienen Fluent with Meshing, o sea, que es Fluent con un mallador. Entonces, nosotros podemos utilizar esos programas, pero las mallas nos quedan terribles. O sea, y hemos hablado claramente que la malla es uno de los factores que necesitamos controlar. Y finalmente, el otro caso que tengo aquí, no es finalmente, el output es aquí una vez que he configurado la geometría, creo las mallas, puedo definir varios parámetros adicionales, ustedes definen el output mesh. Entonces, esta malla puede ser importada hacia los programas de CFD que tiene el ANSYS. Entonces, en un programa, por ejemplo, que conocemos de Fluent, otro programa que si voy a enseñarles a manejar es CFX, pero créanme, si ustedes manejan Fluent, CFX ustedes pueden hacer mientras van viendo esta clase en un bus. Porque si entienden Fluent, CFX es algo solo de clic, clic, clic y se acabó. Es un programa más optimizado con aplicaciones de ingeniería en este sentido. Por eso Fluent es un programa más base y que para nosotros es importante que ustedes conozcan Fluent, un programa base. Porque ustedes de Fluent pueden pasarse a OpenFOAM, que es un programa de software libre, o pueden pasarse a CFX, un programa más especializado. Entonces, como les puse en la primera clase, ustedes saben manejar uno, ustedes saben manejar todos. Estamos solamente de sentarse a ver cómo setear cada una de las partes. Entonces, aquí ustedes definen los outputs, vienen aquí, definen, y ustedes definen tranquilamente cómo tiene que ser extraído el archivo, el .mesh. ¿Se acuerdan que tenemos el archivo .mesh que estábamos utilizando? No obstante, estos output mesh solo salen si es que ustedes no están utilizando Workbench. Porque ustedes crean la malla aquí, le conectan en Workbench, no es necesario crear output mesh, porque ya está creado automáticamente. ¿Preguntas, inquietudes, por favor? ¿Sí me hice entender o estoy muy acelerado? Hablen, mis estimados estudiantes. Y entonces en nuestro caso, porque a mí DLE me pide abrir primero el Workbench, ¿cómo sería? Usted le va a configurar sin ningún problema, se le va a abrir esta parte del output mesh, usted no configura nada. Ahora ya se le abre. Ya. Hay unas ligeras partes que voy a enseñarle a configurar aquí. Ustedes, muchos de los pasos van a saltarse. No obstante, cuando lleguemos en esa partecita le voy mostrando. Sí. Cuando dibujamos, tenemos para dibujar puntos, las diferentes opciones que puede establecer. Se puede dibujar puntos con el cursor, dibujar coordenadas, etcétera, etcétera. Puedo dibujar, tienen aquí la opción. Ustedes colocan, por ejemplo, vamos a ver cada uno de estos. Colocan la coordenada de X, Y, las coordenadas, ponen aplicar y vamos a dibujar el punto. Y luego podemos conectar otro punto, podemos diferenciar este con respecto a este. O sea, tengo un punto dibujado y luego digo, en función de X, Y, establezco un nuevo punto, el delta X, delta Y, delta Z, le pueden dibujar y le pueden establecer. Tenemos las funciones del mouse, que es bueno, esto vamos a ir viendo mejor cuando estemos aplicando. Un segundito, por favor. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden dibujar los diferentes puntos, como hemos visto el caso del que vamos a dibujar. Podemos crear los puntos, luego unimos estos puntos a través de aristas, creamos una superficie, como ustedes ven aquí, tenemos puntos, aristas, superficies, creamos la superficie y luego podemos crear un bloque. O sea, nos vamos a saltar este meshing porque el meshing es aquel que me queda una malla no estructurada. Nuestro interés es crear mallas estructuradas, pero de todas formas les voy a mostrar en la próxima clase.
El interés es que ahora ustedes me manejen bien este programa con mallas estructuradas. Entonces venimos a blocking, creamos el blocking. Entonces creamos el blocking, creamos sólido, un planar 2D, que se nos crea este bloque. ¿Cuál es la idea? O sea, les voy a explicar un poquito de cuál es la idea del programa. Yo he utilizado otros malladores. O sea, yo cuando aprendí como ustedes, aprendí en un programa como el Meshing que tiene el ANSYS. No obstante, también aprendí un programa que se llama Gambit, que les mostré. Entonces, la malla es de ir dibujando, o sea, ir dibujando de uno en uno para que me queden. En este caso, no. Y me parece interesante el Aizen. O sea, yo, como igual ustedes, mucho tiene que ver la parte de autoeducación. ANSYS yo he aprendido solo. Ya les digo, ustedes conocen un programa, cómo se malla, el resto es similar. Entonces, ¿cuál es la lógica? Y me parece muy interesante. Yo busco tener mallas reestructuradas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo una geometría y voy a crear un bloque. O sea, voy a crear un bloque. Es decir, dibujé la geometría y tengo un bloque. Este bloquecito que le voy a agregar está con una malla estructural. O sea, está hecho cuadraditos, cuadraditos, prismas, prismas, para tener. Entonces, si yo tengo este cuadradito aquí, que está hecho un bloque que le voy a agregar, y aquí tengo mi geometría, lo que tengo que hacer es combinar ambos, para que mi bloque que yo tengo, el preestructurado que he creado, se me adapte a la geometría. Y se me cree en la geometría este bloque se adapte los cuadraditos que están creados. ¿Estamos claros, mis estimados estudiantes? Si me dicen entender o los confundo, háblenme, por favor. Háganme saber si es que les estoy haciendo entender. Sí, profe, sí está todo claro. Muchas gracias. Entonces, dense en cuenta, es como que tuviera aquí, tengo un bloquecito, o sea, yo dibujo una geometría cualquiera, que es un cuadrado, que es una forma, un círculo, etcétera. Yo tengo este bloque aquí, esa es mi geometría. Voy a agregarle un bloque que ya viene, o sea, un bloque que ya viene hecho la malla. Por eso la idea del programa me pareció bien interesante. Yo agrego un bloque que está con la malla hecho cuadraditos, todo hecho prismas, o sea, todo hecho prismas o cuadraditos. Entonces yo digo allá, este bloque que es un cuadradito, este es un círculo, le voy a unir para que la geometría que está en mi bloque se adapte a esta geometría y me cree la malla estructurada. Entonces esa es la forma. Entonces, yo creo un bloque que un bloque que viene con esta malla, o sea, que ya me viene ya estructuradito todo. Y necesito asociar estos. Entonces necesito asociar. Entonces esto es lo que yo necesito crear. Entonces esta es la lógica del programa. Entonces vamos a agregar este bloque, o sea, tengo la geometría que ya dibujé, voy a agregarle el bloque de mi malla estructurada, voy a agregar el bloque, esta parte que nos encontramos, agregamos este bloque y luego asociamos. Entonces necesitamos asociar, o sea, es decir, lo que para la geometría, fíjense, son los points, o sea, los puntos, en el bloque son vértices. Entonces necesito asociar puntos a vértices. Si por ejemplo tienen curvas, o sea, la geometría son curvas, en el bloque son aristas. Entonces necesitan a unir curvas con aristas y el otro pueden asociar superficies de la geometría, pueden asociar a las caras que tiene una geometría. Entonces por eso asocio, o sea, tengo mi bloque, entonces tengo mi bloque que está dado por vertex, edge y face, y tengo la geometría que está dado por point, curve and surface. Entonces tengo estos dos y voy a hacerles que se combinen. O sea, ¿para qué? Si se están asociados, está asociado, entonces el bloque se pasa a tener la forma de la geometría y ya tengo la malla estructurada. Esa es la idea del programa. Y me parece bien interesante porque los otros programas que he utilizado, vamos dibujando de uno en uno, vamos haciendo, y es súper complicado. O sea, es una arte ponerse a dibujar esto. Entonces, esta idea me pareció bien interesante. O sea, me pareció bien interesante. Incluso he pensado en algún proyecto de investigación que estemos, o sea, tratar de crear esta malla, porque lo que hacemos es, está estructurado, asociemos. Y vamos teniendo las herramientas para eso. Entonces, una vez que ustedes vamos a asociar, fíjense, tengo aquí esta opción que dice aquí asociar, que ya voy a mostrarles con el programa. Voy a asociar, asociamos. Entonces asociamos, fíjense, vengo aquí a asociar puntos con puntos, entonces selecciono vértice con este vértice de acá, voy asociando este de acá, asocia edges con curvas, si se dan cuenta, y ustedes van viendo cómo se va asociando. Y finalmente puedo crear la malla en base a los parámetros que están aquí. Entonces creo aquí con los parámetros que ustedes ya hemos asociado, venimos de esta parte, de esta opción de aquí, y creamos la malla.
Entonces se nos queda la malla. Y listo, tenemos la malla. ¿Estamos claros? Preguntas, inquietudes. Si es que está todo claro al respecto de la explicación, le he mostrado la presentación para que les quede a ustedes como una herramienta de memoria de recordar esta parte. O sea, cuando tengan que hacerlo nuevamente, vayan recordando. Entonces, por favor, vamos a hacer la malla que tuvimos en la simulación anterior. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo era la malla, por favor? Venimos aquí a Journal para poder ver. Démosle un tiempito que se cargue, no le sé bien. Ahí está. Entonces tengo, por favor, ejercicio 1. Por ejemplo, discretización. Ejercicio 1. Ejercicio 1. Vamos a colocarle malla, el más simple que hay al inicio. No se preocupe, van a llegar a unas complejidades bien interesantes, o sea, les va a encantar. Malla de un cuadrado. Vamos a ver, entonces la idea es que nosotros creemos una malla de un elemento cuadrangular que habíamos corrido, ¿no es cierto? Vamos a mallarle esto, teníamos, si no estoy mal, por favor me hacen acuerdo, aquí 170 grados centígrados. Aquí era 80 grados centígrados. Acá colocamos un flujo de calor de 300 vatios sobre metro cuadrado, porque es en 2D. Y acá colocamos, por favor, un factor de convección de 10, me parece que era vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin. Y una temperatura de, ¿alguien se acuerda? 20 grados, me parece que es 20 grados centígrados. Sí, 20. Ya, entonces vamos a crear la malla. Dimensiones que tenemos, muchas gracias, señorita. Teníamos las dimensiones, por favor. Esto dijimos que vale 1 metro. Esto vale 1 metro. Actúen, muchachos, porque incluso para mí ustedes entenderán que esta frialdad de dar clases virtuales, o sea, uno ni siquiera sabe si está solo o está acompañado. Entonces necesito que actúen, por favor. O sea, me es mejor para saber que hay una realimentación por parte de ustedes y que obviamente está quedándoles claro la clase. Sí, entonces vamos a dibujar 1 metro, 1 metro, 1 metro, ¿sí? Profe, esa de 20 grados es la temperatura superficie. ¿Perdón? La temperatura de 20 grados es la de la superficie. Claro, no es la superficie del ambiente, es T infinito. Es un factor, ¿se acuerdan? Tenemos el T infinito, en azul viendo que está esto. El T infinito, 20 grados. Entonces esto es lo que habíamos definido, ya resolvimos el caso. Ahora vamos a hacer la malla. ¿Y por qué? Ahora sí va a quedar un deber. Va a quedar el deber, por favor. Sí, es el primer deber que tenemos. Por favor, me van a enviar esto. ¿Hasta cuándo quieren enviar? Pueden enviar hasta el jueves o para el día lunes. Ustedes deciden. ¿Cuándo quieren enviar? Lunes, profe. Ya me imaginaba. No sé por qué nunca recibo la respuesta del día jueves. Vamos a ver aquí deber. 1. Realizar un análisis de independencia de malla. 2. Del caso de independencia de malla, es decir, ustedes un caso van a mostrar que tiene independencia de malla, mostrar los criterios de convergencia, Entonces, ¿ustedes qué van a mostrarme aquí? Flujo de conservación de flujo de calor. Conservación
de flujo de calor. Me pueden pegar los print screen de sus capturas de ahí. Entonces, que deben darme que si sumamos todas las condiciones, vamos a reportes, seleccionamos este y este, debería darle 0 o cercano a 0. ¿Estamos? Por favor, siguiente. El otro que deben ver, que el residual decreció no está bien, disminuyó, bueno, disminuyó en varios órdenes. Para eso ustedes me mostrarían la gráfica de su residual y estaríamos correctos. Y C, por favor, estaría deben demostrar que la solución no cambia con el número de iteraciones. Entonces, si usted ya tiene una solución, si le incrementa el número de iteraciones, no debería hacerlo. Entonces, para eso ustedes pueden monitorear una temperatura puntual XY, puede mostrarme un valor que va a tener al número de iteraciones, iteración 20. A la iteración 20, vamos a la iteración 20, va a darles un valor, va a darles un T1. Y este debería ser igual que si yo corro el mismo valor, o sea, T, X, Y en el mismo X, pongamos el X1 y E1, corro el mismo valor en el X1, Y1, o pueden ser los máximos, ¿no? Y en la interacción, pongámosle que en la interacción no llegan tantas interacciones. En la interacción 8 y en la interacción 12, que no llegan a tantos por el caso tan sencillo, va a darme igual T1. Entonces deben mostrarme que eso sucede. En la interacción 8 y T1, entonces si ustedes muestran esto, es que la solución convergió, estos 3 parámetros. ¿Estamos claros? Obviamente, no puede ser a veces planteado en función de un punto particular. Pueden hacer esto con máximo. O sea, ustedes colocan el Tmax, se me muestran el Tmax para la iteración y la iteración 8 va a ser igual a T1 y que el Tmax para la iteración 12, por darles un ejemplo, son los números, puede ser menos, y 12 va a ser igual a T1 mismo, o sea, un valor de T1. ¿Estamos? Finalmente, ustedes tienen que mostrarme, por favor, si es que han mostrado esa parte, resultados. Entonces, muéstrenme, por favor, a distribución de temperaturas de la solución. O sea, ustedes habrán hecho un caso en el que demuestra la independencia de masa. Distribución de la temperatura. B. Coloquen por favor la gráfica de la temperatura en la línea X igual a 0.5, 0 y 0.51, que ya lo vimos incluso. Nos pongamos la otra para que estén tan iguales. 0.25, 0.25. Y por favor, C, muéstrenme la temperatura en los puntos, en al menos 4 puntos. Ustedes deciden los puntos. ¿Estamos? Que no les salga igual, muchachos, porque son muy pocos y claro que coincidan los mismos puntos a todos. ¿Estamos? Entonces ese sería su deber. Vamos a hacer la independencia de malla, por favor, como le habíamos visto, voy a hacer aquí independencia de malla. Dependencia de malla. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Van a por esta vez, vamos a mostrarme en una gráfica. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer en esta gráfica?
Bueno. La independencia de malla, ustedes van a, para este caso, vamos a mostrar por favor aquí, van a colocarme una temperatura donde ustedes deseen monitorear, una temperatura en X2, no, Y2, o sea que puede ser donde ustedes deseen, o sea, no les dato. O puede ser incluso la temperatura máxima, como habíamos visto antes, una temperatura en X, Y, en X, Y, nada más. Y acá vamos a tener número de iteraciones. Número de iteraciones. Entonces, ahorita corrimos la simulación. ¿Se acuerdan que el caso que tenemos, si no estoy mal, está a 2000, si no estoy mal, está a 2000. A 2030, a 2300, ¿alguien se acuerda cuántos nos tenemos? 1300 creo que es. Les va a salir un determinado valor de T, de donde ustedes hayan decidido monitorear, o puede ser T máximo igual. Luego vamos a subirle a 5000, o algo que ustedes definan. Luego van a subirle a 10.000 y van a mostrarme si existe la independencia de malla. Y luego van a dividirle esto a 10. Entonces van a colocarme un valor de aquí de 10 y unos 2 valores más. Entonces al menos que puedan mostrarme unos 3 puntos. Inge, una pregunta. Son referenciales estos valores. Dígame, señorita, por favor. Pero eso sería una gráfica de temperatura en función del número de celdas o de nodos, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Esto es por el número de nodos, puede ser el número de celdas. Gracias. Y digamos, para variar esos parámetros de nodo o celda, nosotros deberíamos tener una malla diferente, ¿verdad? Exacto. Sí, muchísimas gracias. Entonces, el número de elementos. Entonces, vamos a ver cómo crear la malla y cómo ir cambiando el número de elementos. Para este caso sencillo. ¿Les parece? Entonces, vamos a ver cómo ir cambiando. ¿Estamos? Número de... Voy a cambiar esto. Entonces, este es su deber, ¿sí? Número de nodos, podemos colocarle aquí. Nodos, o ustedes pueden colocar celdas. Cualquiera de ellos está bien. Entonces, vamos a incrementar, ¿sí? Vamos a hacer, por favor. ¿Preguntas de inquietud al respecto de su deber? Al menos muéstrenme en 4 puntos. Uno con muy pequeñitos y 2 en adelante que con 2 números. Estos son números referenciales de 10.000 o 5.000. No tienen que salir exactamente. Vamos a ver. Vamos al programa. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, esto para el día lunes, como ustedes mismos lo solicitan, para el día lunes quedaría. Entonces vamos a venir al programa. Pueden ingresar por el Workbench como ustedes deseen, o pueden ingresar como normalmente ingreso yo. ¿Por qué ingreso yo directamente? Porque consumo menos memoria, menos recurso computacional. Entonces esto aquí pesa mucho, mucho, mucho. Entonces yo voy a venir aquí, voy a ingresar a ISEN. Debo buscar siempre ahorrar recursos computacional. Cuando corro el Workbench, no es que no sea útil, pueden hacerlo, es más fácil, pero comienza a consumirles más recursos. Y la idea es consumir menos. Está pensando, el programa, imagínense en este caso demora. Que por favor abran todos ustedes ISEN. Ya habíamos visto esta plataforma. Sí, les doy unos 2 minutitos para que puedan conectarse. Profe, el deber a dónde debemos subir. ¿Perdón? Al aula virtual. Hoy les escribo en el aula virtual el deber. Listo, profe. Por favor, aquí en este curso fue que alguien me dijo que le había bajado la versión al programa del 2.20 al 2.18. ¿Fue en este curso? Que solamente le borró la extensión. ¿Fue aquí? No, fue en el otro curso. En el del posgrado. Ya, no se preocupe. Estamos todos abiertos, por favor, avísenme. Sí, profe. Muy bien, recordemos el proceso general.
para hacer la malla. Tenemos que crear la malla, creamos el bloque, asociamos el bloque, después de asociar el bloque, creamos la malla, o sea, creamos la geometría. Bueno, creamos la geometría, creamos el bloque, asociamos ambos y creamos la malla. Entonces vamos a ver el cuadradito. Entonces el cuadrado, por favor, vamos a agregar inicialmente para crear una superficie. Es la unión de aristas y las aristas son la unión entre puntos. Entonces vamos a agregar los puntos. Miren aquí ustedes la geometry, por favor. Vamos un poquito para desplazarnos en esta parte de aquí. Ya voy a hacer dibujos que les vaya dando. Agrego aquí, por favor. Si yo hago la primera opción, donde yo seleccione, creo un punto. ¿Sí ven? Entonces voy creando puntos así. Esta parte no me interesa en este caso. Voy a crear los puntos con dimensiones. Entonces vengo a X, Y y Z, coloco aquí el punto X, Y y Z, la primera coordenada sería el 0, 0. Pongo aplicar y aparece el punto en coordenada 0, 0, 0. Luego el siguiente punto, ustedes pueden utilizar los delta o aquí mismo coloquémosle el Y1. Aplicar. Una vez ven que el punto no se ve, entonces necesito visualizar. Entonces vengo a la opción de aquí, por favor, donde dice Fit Windows. Si ven donde están las flechas expandiéndose, en la esquina superior les dejo, hago más despacio para que puedan ver. Aquí donde ustedes ven las opciones de visualización, Fit Windows, y hago clic. Y tenemos se nos creó el 0, 0 y el Y1X0, que está acá arriba. Estamos, y ahí le puedo visualizar. Creemos, por favor, el siguiente punto sería el X1, Y1, aplicar. No lo visualizo, vengo a la parte de aquí y pongo desplazar y me permite visualizar. Si yo deseo ver más, acercar, puedo hacer clic aquí y con el scroll puedo alejar o acercar, ¿sí? Entonces les muestro las opciones de visualización. Y el siguiente punto que me falta es que yo cree el X0, el X1 y Y1. Entonces creé el cuadradito. Entonces ahí están los 4 puntos del cuadrado. ¿Y qué pasa si creo 2 puntos de uno encima del otro? Nada. ¿Nada? Trate de no tener puntos como sueltos porque a veces da problemas para hacer la malla. Pero en general si no lo unió no pasa nada. Ya, profe. Estamos, entonces tenemos ahí por favor la geometría. Sí. Sí, entonces vamos por favor al siguiente punto. Entonces les decía, las aristas son las uniones de puntos. Entonces en la primera opción que ustedes tienen geometry teníamos puntos. En la siguiente opción tenemos crear curvas, ¿se acuerdan? O sea, porque en geometría es points, curve y luego surface, me parece que es surface. Entonces vengo aquí, crear por favor curvas y aquí ustedes tienen para crear curvas. Puedo unir puntos, puedo crear arcos, puedo crear círculos. Entonces el primer punto que yo voy a crear es unir puntos. ¿Estamos? Si dan cuenta, el primero puedo unir cada uno de las aristas, el otro es crear arcos y el otro es crear círculos. Obviamente hay más opciones, pero son las generales que podría crear superficies. Entonces vengo aquí, pongo el primero, o sea, para unir puntos, selecciono el primero con clic derecho, o sea, hago clic derecho, se selecciona en amarillo, se pone en color amarillo al alrededor y selecciono el otro. Cuando está seleccionado, por favor, no se olviden, han creado la primera línea, aplasten el scroll y se les crea. O pueden venir a aplicar apply. No vayan por favor a unir luego este y unir, porque el programa lo que entiende es que tiene que pasar por estos puntos y les crea una curva. Entonces tienen que hacer de uno en uno. O sea, selecciono selecciono el de acá y aplasto el scroll, o sea, la bolita del mouse.
Fíjense qué pasa si es que yo hago la selección de los tres. Fíjense, vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí. Ven cómo se les crea una curva. Entonces, por esa razón no, tienen que crear una arista. Entonces vamos a crear, si es que en este caso para deshacer, aplicamos el botón deshacer que tengo aquí. Tengo en la parte de las barras que les estoy mostrando en este momento, está aquí. Entonces vengo, por favor, selecciono el uno, selecciono el otro. Profe, una pregunta. Claro. Si no tengo mouse, ¿puedo hacer de otra manera? Si no tiene mouse. Por el botón del scroll. Sí, seleccione este, seleccione el de aquí y luego ponga aplicar. Ah, ya, gracias, profe. Perdón. Profe, una duda. Yo estaba haciendo la geometría y se me quedó en blanco la pantalla. Ya no responde. Se colgó el programa. Sí. Reinicien el programa. Y a veces pasa de las computadoras. Hoy quedo pendiente a ver si me dan una respuesta de lo del laboratorio. No obstante, ya hay dos profesionales que están yendo a trabajar permanentemente a la Politécnica, entonces ellos podrían abrir el laboratorio. Entonces eso se converse ya. Estamos, por favor, hago la siguiente unión, el punto de aquí, el punto de acá. Ok. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, hemos creado las aristas. El siguiente es crear una superficie. Entonces vemos puntos, curvas y siguiente superficie. Entonces vengo acá y tengo las opciones. Puedo crear superficie uniendo aristas, puedo crear superficies desde ejes guías, puedo crear desde extruder, revolver, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crearle del básico, desde unir aristas. Y voy a enseñarles a manejar por los 3D. Tengo otra mejor opción para hacerlo en vez de manejar con estos. Si ustedes desean usar estos, también pueden hacerlos. Ya les voy a enseñar. Vemos, seleccionamos de esta arista, se selecciona así, seleccionamos de esta arista, seleccionamos de esta arista, seleccionamos de esta arista, seleccionadas las cuatro, pongo aplicar o aplasto el scroll y se les crea. No se me creó, déjenme un ratito ver. Ahí está. Se les pone estas dos líneas cruzadas cuando se creó la superficie. Entonces vamos a venir por favor aquí en la opción, ustedes van a ver, tenemos aquí en geometría, ven que tenemos puntos, curvas y superficies creadas. Si yo no deseo ver las superficies por haber razón para seleccionar, dejo de quitar aquí el clic y no se ve. Vamos a crear aquí el curve, lo veo las curvas. Quito superficies, quito curvas y veo los puntos. Entonces si ven, y no quiero ver los puntos, quitan así. Y aquí en partes, todos tenemos una sola parte. ¿Preguntas, inquietudes? No, profe. ¿Estamos hasta ahí todo bien? Por favor, les doy 2 minutitos para que todos se coloquen. Estemos hasta ahí. Ahí despacio. Inge, discúlpame, no se me crea la superficie. Ya, debe ser que usted no tenía el scroll, ¿no? Ya, entonces lo único, o sea, si aquí selecciona, voy a ver si qué le puedo hacer con este, ¿ok? Aplicar, 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 y ok. Sí se crea. Seleccione solo las 4.
Profe, una consulta, ¿cómo borrar la superficie o no? ¿Borrar la superficie? Sí, porque no me salió igual, me salió con un rombo, no me salió con la cruz. Déjeme ver. O sea, le somos, déjeme ver uno. Déjeme ver su pantalla, por favor. ¿En qué programa está? En el 2, déjele. O sea, es probablemente que el programa le tiene ese. No se preocupe. ¿Siguió el proceso? No lo escucho. Ah, sí, profe, sí está siguiendo el proceso. Déjele, a veces da esa forma de así. Ah, ya. Muy bien, continuemos. Ya, estamos por favor aquí, entonces vamos a crear las partes. Tenemos cada condición de contorno que nosotros tengamos. ¿Se acuerdan que tenemos en el Fluent cada una de esas partes que configuramos? Voy a ingresar a Fluent para que lo vean. Perdón. Ya, aquí tenemos el archivo que vamos a sacar, Square. Ya, tenemos display, vamos a ver. O sea, miren, tenemos derecha, izquierda, todo esto. Entonces tenemos, fíjense, derecha, voy a quitar, derecha es la lista derecha. Inferior es la lista inferior, que se está visualizando ahí. Izquierda, el este, superior, el este. Entonces vamos a crear esas condiciones de contorno, que es las que luego configuramos en Boundary Conditions, ¿se acuerdan? Sí, en Boundary Condition creamos estas superficies. Entonces aquí fue donde configuramos. Entonces vamos a crear estos en la malla. Entonces vengo aquí, por favor, hago clic aquí en partes, clic derecho, me va a aparecer clic derecho, crear parte, entonces van a colocar aquí. Entonces colocamos, como dijimos, creemos primero el izquierdo, izquierda, ponen el nombre, ponen aquí seleccionar y vienen aquí y seleccionan. Debe seleccionarse solo la arista y ponen aplicar o aplastan el scroll. Entonces les creo izquierda. Vengo por favor otra vez clic derecho, crear parte. Vengo y cambio derecha. Aplicar. Se ¿Me creó. puedes repetir esa parte de la que creo geometría izquierda-derecha? Ya, entonces estoy creando, vengo aquí, estoy creándoles estas, si se dan cuenta de las condiciones que tengo en el Fluent, yo tengo aquí derecha, izquierda, inferior, que son, les mostré en visualización display. Tengo derecha, aquí se me visualiza esta lista, o sea, la condición de contorno. Tengo inferior, la condición de contorno, izquierda y superior. Entonces tengo que crear cada una de esas partes que son condiciones de contorno que necesito configurar. O sea, son las condiciones de contorno como deben quedar configuradas. ¿Estamos? Entonces vengo aquí, creo crear parte, puedo crear parte y obviamente coloco, ya creo yo derecha, izquierda, vengo acá, voy a crear superior, pongo parte superior, pongo seleccionar aquí donde dice create part by selection, entities, coloco seleccionar, el superior del de acá arriba, está seleccionado, es el nombre superior, seleccionar superior, pongo aplicar. Entonces creo aquí superior. Crear parte, pongo el otro inferior, creo aquí selecciono la parte inferior, ok. Por favor, todos tengan caracterizado que tengan aquí derecha, geom es inferior, izquierda, superior. Denme un segundito, por favor.
Gracias. Ahí me escuchan, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ya, estamos hasta aquí, por favor. ¿Alguien no ha logrado crear la superficie? Hemos creado bien sí la geometría. Yo, profe. Cuénteme, ¿qué pasó? Verá, cuando ya quiero, bueno, hacer la superficie, crear la superficie, no se me genera nada, se queda igual como inicialmente estaba. A mí también me pasa lo mismo. Bueno, no les va a dar mucho problema. Que creen la superficie o no, pero deberían poder crear. A ver, lo único que se me ocurre es que me ceda el control alguien de ustedes dos para verle. Compártame, señorita, alguien por favor, o el compañero, para tratar de y cédame el control. Ya, cédame el control, solicitar control. Ya está. Le voy a hacer yo, ¿le parece, señorita? Cédame el control. Ahí arriba dice ceder control. Ya estoy en control, yo, ¿no? Ya. Vamos a venir aquí a File, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto. Cruel no, está guardada ya por usted. Grabémosle como cuadrado 1, a ver si tiene algún problema en su computador. New project. Close, yes. Cancelar. Ya estamos, vamos a venir, por favor, creamos los puntos. Aplicar. Vengo, déjeme cambiarle el otro. 0. Aplicar. El 00. Aplicar. Y me faltaría el 11. No me falta el 11. El 1-0. El 1. Haces el resto cuando sigan nomás tranquilos avanzando sus partes. El 1 y ese va a aplicar. Ya, estamos, me parece que está un poco chueco el cuadradito, pero no sé si es percepción. Vengo aquí, selecciono la arista, vamos a seleccionar este, se pone en amarillo con el de aquí. Ok, está algo, este está la cosa, bueno, ya la arreglo después. Ok. Ya vamos aquí a... surface no visible, dice. Pues si hay algún problema. Déjame ver. ¿No? Sí está bien. Veámosle. Ahí está. Usted le puso estar invisible. Ah, ya.
Creo que sí, sí. Sí, sí se dio cuenta, usted mismo se dio cuenta que señorita Jaramillo, muy bien. Claro, claro. Señorita Jaramillo, estoy con el mouse. ¿De quién es el computador? ¿De quién? ¿Del señor Jaramillo? ¿De la señorita Jaramillo estoy? Sí, profe. Ya, entonces, usted no se dio cuenta, le felicito. Gracias, profe. Ya, entonces, deje de compartirnos para que pueda continuar. Bueno, voy a continuar. Estamos aquí, por favor, créele a la compañera, venimos aquí a partes, crear parte y créele las 4 partes como habíamos visto. Por favor, hasta eso, damos un minutito a la compañera. ¿Alguien, por favor, tiene problemas? No dude en preguntarme. Muy bien, continuemos por favor, ahora sí. Estamos creando por favor las 4 partes, todos deben tener derecha, inferior, izquierda, superior y geometría. ¿Sí? Entonces hemos creado recién la geometría. Vamos a mallar. Entonces la primera opción, como le digo, siempre es mallar, pero es crear mallas no estructuradas, no es de nuestro interés. Nuestro interés es crear mallas estructuradas. Venimos a blocking. Por favor, o sea, si ven aquí la opción blocking, venimos por favor a la parte de aquí, le creamos de aquí donde dice create block, hacemos clic, se nos va a desplegar esta parte, dice parte sólida, en tipo, nosotros esto no es una caja 3D, es un 2D, ¿no es cierto? Entonces vengo aquí, por favor, crear un 2D planar. Y pongo aplicar. En la mayoría se nos va a crear así, o sea, ahí mismo se nos hace un montaje, solo aparecen estos ángulos de las esquinas. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? Es probable que a algunos se les creó un poquito más arribita. O sea, se les como hecho un offset. ¿Estamos? Entonces, una vez que estamos ahí, el siguiente paso, como le había dicho, es asociar. Entonces, vengo aquí a la siguiente opción, pongo aquí asociar. Si están creados como ustedes, vamos a asociar las curvas. O sea, puedo asociar puntos con puntos, como se me voy a hacer es primero hacer puntos con puntos. Entonces, esto dice, primero el punto con vértice, hacen clic aquí y luego hacen clic ahí mismo y se le asoma. Vertex Point Association. Solo hacen clic. Clic aquí, otro clic aquí y asoma. Vertex asociado a punto. Clic aquí, vertex asociado a punto. Clic aquí, vertex asociado a punto. Vamos a asociar las aristas a curvas. Entonces selecciono aquí
aplasto el scroll, selecciono aquí, y aquí dice edge asociado a curva. Vuelvo a repetir el proceso. Hago clic aquí, aplasto el scroll, hago clic aquí, aplasto el scroll. Curva asociada. O vengo aquí, hago clic, si no tienen cursor, hacen clic aquí, luego vienen acá curva, seleccionan el edge, seleccionan aquí, curva, seleccionan acá. Y estamos. Entonces está asociado, hemos asociado los 4 vértices y las cuatro aristas. Estamos, y si está ahí, está asociado, el bloque ya está asociado. Por favor, que todos tengan ya asociado. Entonces, si ya asociamos, ya podemos crear la malla. ¿Preguntas? ¿Alguien no ha logrado hacer hasta ahí? Profe, ¿puede repetir esa parte, por favor? ¿Cuál? Desde que le puse la primerita opción en esa parte. Asociar. Desde ahí, ajá. Como les había explicado en la presentación. Disculpen, estoy un poquito medio la garganta, me está dando problemas. Esta es la otra. Ya, nosotros asociamos, en la geometría tengo puntos, curvas, superficies, se van a asociar a vértices, aristas y caras. Entonces, point se asocia a vertex, curve a edge y surface a faces. Entonces, en geometría usted necesita seleccionar, asociar el punto para asociar al vértex del bloque. Seleccionamos la curva para asociar a la arista y la superficie a la cara. Entonces eso voy a hacer. Vengo acá, por favor. Creo, el primero se ve como me dice asociar vértices. Entonces hago clic aquí, selecciono, aquí está el vértice y aquí mismo, está ahí dentro mismo, está el punto. Entonces hago clic ahí y se dice vértice asociado a punto. Entonces vengo aquí, hago lo mismo y están asociados. Estoy repitiendo el proceso. El otro dice asociar curvas, edges, aristas a curvas. Entonces hago aquí, selecciono el de aquí, si ven cómo está, aplasto el scroll, selecciono otra vez aquí y me aparece edge to curve. Y voy asociando. Ya está. Ah, ya me dio un problemita por lo hecho tantas veces. Cuando da esto, se va a cerrar el programa. Pero bueno, repetir de todos. Sí, a veces pasa esto de errores del programa. Ni modo, se colgó. Ya les repito hasta ahorita todo. El hice finalizar tarea, se fue. Y no había grabado. No sé, normalmente es bueno ir grabando. Voy, por favor, está bien toda mi pantalla. Repito todo el proceso para aquellos que no se acuerden, incluso para que quede en la evidencia en caso de que necesiten ver después. Ay, se me fue mal. Create part. Este es inferior.
superior. Listo. Estamos, vengo aquí a blocking, create block, solid, planar, aplicar, se creó, voy a asociar las aristas. Listo, ¿estamos? Ya, si estamos ahí, eso es todo. Vamos por favor a crear la malla. Van aquí donde dice block. Primero aquí, por favor, van a venir a esta parte, a la siguiente opción donde ven este bloquecito 8 cuadraditos, nos aparece pre-mesh parameters. Entonces vamos a crear el primero que es una malla global. X es un factor de 1. Vamos a dividir el cuadradito, vamos a dividirlo en las partes que nosotros tengamos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a dividirlo en 5. Pongo aplicar y dice que se crearon 49 nodos y 36 cuadrados. ¿Cómo es? Por favor, vamos a ver aquí. Ustedes donde tengan blocking, despliegan esta opción y tienen pre-mesh. Hacen clic en pre-mesh y coloco yes. Y aquí van a ver. Entonces, ¿por qué está dividido este 5? Es una arista, 2, 3, 4, 5. O sea, agregué 5 líneas. ¿Sí se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5. Agregué 5 de esos. ¿Estamos claros? Y por eso, o sea, serían 6 divisiones porque hemos agregado 5 líneas. ¿Ya? Profe, ¿dónde le puso para que se divise la malla? Disculpe. Aquí, por favor, vienen a... Aquí está aquí block, si ven, le despliegan block aquí, se le va a desplegar todos los dedos de block y aquí tiene pre-mesh, hágale visible pre-mesh. Ya, profe, gracias. Gracias. Siguiente, por favor. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene preguntas? Ya. Si yo aplico otro factor, voy a colocarle 2. No significa que voy a modificar, escúchenme bien. No significa que voy a modificar, sino que de las líneas que está se va a agregar dentro de cada cuadrito de esos una división. Si yo coloco 2, entonces va a quedarse dividido aquí en este, se va a dividir este, se va a dividir este, se va a dividir este se van a dividir en 2. Vamos a ver, aplicar. Yes. ¿Ustedes se dan cuenta cómo se dividió? Ese se dividió, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Estamos claros? No, si yo quiero, por ejemplo, aplicar el factor que me vuelva a volver al anterior, en vez de 2 colocaría 0.5 y coloco aplicar. Y ahí vuelve a la versión anterior. O sea, el factor no cambia, o sea, no es que yo voy modificando sobre eso, sino que de lo que voy agregando se va modificando la malla, o sea, se va modificando la malla que está. ¿Estamos? Entonces voy a crearle aquí 2, en este caso voy a colocarle 5 para hacer una malla fina, ok. Fíjense la malla que está, dice que tiene, en cómputo dice que son 1369 nodos. Esa podrían utilizar como una malla previa a lo que ustedes tenían, porque en el Fluent, recuerden que nosotros venimos aquí a Fluent, vemos en Info, ponemos Sizing, y aquí ustedes dice que tenemos nodos 2304. Entonces fíjense, tenemos justamente el que habíamos dicho, podríamos utilizar esta malla. De 2300 lo tengo de 1000. Entonces voy a hacer una malla gruesa para este caso, o sea, para poder ver la independencia de malla gruesa. Entonces vengo por favor aquí, le voy a crear sería 0.2 para que vuelva a la opción anterior. Ya, y voy a colocarle un factor de 3 nomás, de 2.
Aplicar. Y tengo esa malla. Voy a decir que esa malla gruesa es la que voy a correr, ¿sí? Ustedes deberían correr mallas más finas. Ustedes, por ejemplo, le pueden dividir esto en 20 y van a ver cómo se crea una mega malla. Entonces, fíjense, esta malla de aquí tiene 116.281 nodos. Porque el que tenía yo dividido le dividí en 20. Entonces puedo colocarle aquí, voy a poner deshacer. Tengo esa malla. Entonces ahí tengo una malla en cambio de 1000 nodos, de menos de 1000 nodos. Entonces esta malla voy a sacar. Ustedes necesitan correr una fina y dos más finas de 2000. Entonces ustedes aquí van probando. Entonces van colocando aquí y van cambiando. Eso, fíjense cuántas voy teniendo. Entonces estamos claros, esta es la malla que voy a crear. Si estoy en esa malla, yo puedo venir aquí donde está esta Q y ustedes pueden medir calidad de malla. Ponen Q y ponen aplicar. Y fíjense que les dice que toda la malla, o sea, cuando hay problemas, aparecen elementos con calidad menor, que toda la malla está con una calidad buena, o sea, en términos de ortogonalidad y en términos de proporción, les dice que todos los elementos están con, fíjense, selecciono aquí, esta arista de aquí, y yo puedo ver que todos los elementos están con una calidad de 1, que es perfecta. Es una calidad perfecta. Porque son cuadraditos, o sea, es perfecta esa malla. ¿Estamos claros? Son 289 nodos, dice que son eso. ¿No estamos? ¿Preguntas de inquietudes? Ya, digo, entonces esta malla estoy de acuerdo con crearla, me gusta la malla, vengo aquí por favor, donde dice pre-mesh, hago clic izquierdo, clic derecho por favor, y van a poner en Convert to an Structural Mesh. Entonces ponen convertir esto y se crea la malla. ¿Ya? Entonces esta malla tiene menos nodos del que antes teníamos. Antes teníamos 2300, esta tiene 236 nodos. Fíjense cómo puedo ver el número. Vengo aquí en calidad, pongo aplicar, selecciono, veo los nodos. Entonces aquí dice el total de los nodos de 289 se encuentran en calidad buena. De ahí puedo ver los nodos. ¿Estamos? Profe, ¿puede repetir la parte de guardar la malla, por favor? Crear la malla. Vienen aquí a Pre-Mesh, hacen clic derecho y ponen Convert to an Structural Mesh, aquí. Y cuando hacen eso, les va a aparecer, han hecho eso y aparece aquí Mesh, que hemos creado la parte Mesh. ¿Se dan cuenta? Les va a aparecer esto. Si está creada la malla, entonces quiere decir que ustedes tienen ya malla, pueden medir calidad de malla. Y ahí tienen ustedes. Entonces fíjense, toda la calidad de la malla es perfecta. Todo está con uno, es perfecta la malla. ¿Estamos? Ya, estamos hasta ahí, por favor. Preguntas de inquietudes, están unos 2 minutitos, les doy, por favor. ¿Qué le aplastó para verle la calidad de esa malla? Porque a mí no me sale esta paleta de colores. Ya, viene aquí a Edit Mesh, ¿sí? Estamos en blocking, ¿no es cierto? Ajá. Sí. Edit Mesh, le pongo aquí la Q y le pongo aplicar. Ya, profe. Le hago clic aquí. Visualizo aquí va a ver. Hágale solo selección. ¿Sí? Ya, gracias. Profe, una pregunta.
Claro. ¿Podría explicar nuevamente cómo sirve la escala o el factor para el número de nodos? Claro, vamos a ver. Aquí es que ya no puedo por lo que ya hice la malla. Compárteme su pantalla, por favor. Listo, profe. No sé si ya... Aún no. Denle un segundito a la computadora. Y ahí estamos. Ya, mire, por ejemplo, ahí usted tiene dividido, si usted le aplica el factor, si usted le coloca 2, se le va, cada cuadradito de eso se le va a dividir en 2. ¿Ya? Si coloca 0,5, significa que va a hacer va a suprimir. O sea, si coloca sobre 1, va a dividir. Y si coloca menos de 1, va a disminuir. Porque aplique el factor de 0,5 ahorita. Si se da cuenta, aplíquele otra vez el factor de 0,5. O sea, aquí, por ejemplo, ¿cuántos nos tiene aquí? Es como que lo que tiene aquí va a dividir esos, va a unir en 0,5. Póngale a aplicar otra vez. Póngale primero. ¿Sí ve? Aplíquele otra vez factor de 0,5 y se le van a unir. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ahora que aplica 2, en cambio se le va a póngale 2. Esos que están se le dividió, ¿se da cuenta? Entonces el que estaba se le dividió tanto en X como en Y, se le dividió, agregó 2 líneas. ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Sí, está claro. Ya, sí, ahora, por ejemplo, quiere dividir eso, cada cuadradito de esto, usted va a agregarle 10 líneas. Agréguele 10 ahí. En vez de 10, colóquele 10. Entonces va a dividir esto en 10, va a quedar hartísimo. Vean cómo se le creó. O sea, es que cada cuadradito que se tenía le agregó 10 líneas de adentro. ¿Sí me hice entender? Sí, profe, sí. Perfecto. Gracias. Estamos hasta aquí, mis estimados. Por favor, entonces, ahorita si ya estamos claros, hemos creado la malla, necesitamos obtener la malla, el archivo .mesh. Entonces venimos aquí, por favor, a output. Vienen aquí a output, sí. Colocan aquí select solver. Entonces, en output, select solver, primera opción. Ustedes tienen todos los output solver que pueden tener. Va a desplegar, algunos no van a tener aquí ANSYS Fluent. Tienen todos los programas CFD que ustedes normalmente pueden utilizar, que se acoplan a ANSYS. Ustedes aquí tienen todas las opciones de los programas, incluso Console creo que está aquí. Pueden utilizar cualquiera de esos programas para mallar. Aquí tienen 1001 programas, Polyflow, SFX, etcétera, etcétera. Cualquier programa que ustedes deseen utilizar para simulación de CFD. Entonces, en este caso, nosotros hemos dicho que vamos a utilizar ANSYS Fluent. Entonces, arriba, en la parte superior, va a encontrar ANSYS FX y el otro que estamos utilizando, ANSYS Fluent. Entonces, le ponen Output Solver ANSYS Fluent. ¿Estamos? Ponemos aplicar, ok. Ponemos aquí el siguiente paso, dice Boundary Conditions. Venimos a las Boundary Conditions, se nos va a desplegar esta, puede ser Part, Boundary Conditions. Y recuerden que nosotros creamos unas partes. Entonces aquí en los edges que ven están las partes que creamos. Derecha, inferior, izquierda y superior. Entonces, ¿qué condición tenían? Vamos a ver aquí en el programa, por favor. Los Boundary Conditions tienen tipo, son wall. ¿Sí ven? Inferior, todos son wall. Son wall, ¿sí? Entonces, todos estos es necesario crearlos como wall. Entonces, vengo aquí, derecha, despliego esta parte, van a tener Create New o Paste, en Create New, vamos a seleccione el tipo de condición, venimos aquí a Wall, ok, y le vamos a crear zona. ¿Cuál es la zona? Ustedes si ven aquí dice el ID zona, entonces cada uno de estos tiene un número, es decir, se identifica como una zona para el programa. Estamos creando, entonces tenemos derecha, tiene 1, inferior tiene 2, izquierda tiene 3, superior tiene 4. Necesitan solo dar una zona. Entonces en zona ID colocamos 1
y ponemos aceptar. O sea, es decir, que identificar, ponemos aceptar. Entonces hemos creado la condición, en este caso, la condición en el edge de derecha que tenga la condición de contorno que creamos de wall y que tenga zona 1. Voy a inferior, pongo create new, le selecciono igual que es una pared, es un tipo de condición de contorno, el ID le coloco de 2, aceptar, vengo al siguiente, no acepto, izquierda, creo nueva parte, wall, ok, 3, y superior, creo parte, 4. Si están todos configurados las siguientes condiciones, cada uno tiene un ID diferente, ¿no? Porque ustedes le colocan el mismo ID, cuando configuren, se les va a configurar la misma condición de contorno porque ustedes han dicho que la tiene la misma zona. Entonces, el ID es zona. Entonces, cada uno debe tener un ID diferente. Entonces, coloco aceptar. Sí, y una vez que estamos ahí, hemos colocado la boundary condition, por favor, alguien, les doy 2 minutitos para que puedan todos colocar, o alguien me haga preguntas, por favor. Profe, ese número de ID solo debe ser diferente, pero no importa el número que le pongamos. Sí, el número no importa, es solamente que coloque diferente. ¿Por qué? Porque en el programa, en el Fluent, necesitamos que nos reconozca como una superficie que le vamos a agregar una condición de contorno. ¿Se acuerda que a uno le agregamos temperatura, al otro le agregamos flujo de calor, a otro le agregamos otra temperatura? Entonces necesitamos que tengan un ID diferente. Si tienen el mismo ID, se va a agregar la misma condición de contorno para ambos. Porque están conectados. Listo, entendido. Gracias, profesor. Profe, derecha e izquierda era pared y todos son pared. Superior e inferior, ¿qué le queda? También son paredes. Entonces, acuérdense que tenemos, fíjese en el caso de aquí, tenemos todos son paredes. Todos son paredes en el Fluent. Fíjese, todos son tipo pared, porque nosotros son condiciones de contorno que agregamos en la simulación, todos son paredes. O sea, tienen otras condiciones cuando tenemos flujo, o sea, está ingresando el flujo de másico por ahí. Y aún no hemos iniciado a agregar flujo másico. En este caso, solamente al ser paredes, porque puede ingresar el flujo por ahí. Entonces, si estamos ahí todo correcto, vamos a venir por favor al último que dice Dwight Input, ponen graban el proyecto. Yo voy a grabar en la carpeta que estoy trabajando con ustedes, es de EPN, pregrado, dinámica de fluidos, ejercicios, difusión de calor, y voy a grabarle como cuadrado, ok. Me va a pedir ahora que vuelva a grabar. En este caso no le dejo utilizar el working directory que teníamos antes. Vengo a EPN, el pregrado, dinámica de fluidos, de ejercicios, en la carpeta que estén trabajando. Y le pongo cuadrado. Grabando el proyecto. ¿Ya? Y ahora me dice que como voy a creer que abra un proyecto. Entonces selecciono donde grabé. Cuadrado mismo fue el proyecto que puse, guardar, y se les despliega esta ventanita. Entonces, aquí por favor, pónganme en atención. Ustedes tienen para asignar el Grid Dimension, es un 2D, para este caso es 2D, aún no iniciamos con D. Con D, Scaling, pueden dejarle que se mantenga no escalados, es decir, que va a aplicar factores 0.1 o así, ¿no? Vamos a dejar la escala que está. Y en output file está como Fluent. Vamos a cambiarle aquí el nombre. En vez de Fluent, tiene después del slash, creen cuadrado, que le pusimos en español. Solamente eso, cambiamos Grid Dimension en 2D y el output file cambiamos lo que dice Fluent por cuadrado. Y ponemos OK. Si ustedes han hecho bien, o sea, toda la parte que les he enseñado, aparece aquí. La traducción, o sea, la traslación fue realizada. Entonces voy a ir a la carpeta en la que trabajo,
con ustedes ejercicios dinámica de calor y van a ver que se creó el archivo, primero los que creen, ¿no? Pero debe haber el punto mesh, aquí está el punto mesh, que es el archivo que puedo abrir en Fluent. Estamos, entonces, si está todo correcto, yo puedo, si está todo con los mismos nombres, todo, ustedes pueden venir aquí a read mesh, le pongo, voy a repetir, vienen a Fluent, por favor, ponen file read mesh, y bueno, aquí le dice que descarguen el caso que reemplacen la malla. Vamos a poner que reemplace la malla, continuar, y que vamos a decirle que se nos agregue, antes le agregamos como escuela, ahora como cuadrado, y tenemos. Entonces, no sé si está todo con el mismo nombre, parece que sí. Revisemos, creo que las zonas se cambiaron. Voy a ver display, que se me muestre. Esta es la malla más fina. La malla más fina, revisemos las boundary conditions. Derecha, ¿cómo está? No, es necesario agregar todo. Se me configuro, por favor, modelo. Pidiendo la ecuación de la energía. Pueden agregar, eso normalmente se les hace por default, cambio todo y corro la simulación. Estamos, solo vienen ustedes a read file, read mesh, replay mesh y le ponen continuar y les ponen. Entonces van configurando, en este caso me borró, pero no se le suele borrar. Cambian las longitudes, vamos a ver cuántos elementos tiene esto. Sizing, pero voy a ver si es fácil esto. Sizing, miren, tiene 289. Entonces vengo aquí a material, me parece que creamos el material, materiales, por favor, vengo aquí, creamos el material acero, data de Fluent, creamos el sólido, el steel, ok, copy, close, vengo aquí a la zona sólida, que me sea la celda, me sea sólido, coloco sólido aquí, pongo edit, pongo que esto en vez de ser aluminio sea acero. Las boundary condition a la derecha me parece que tenemos un flujo de calor de 300 a la derecha. Al inferior es temperatura fija de 80 grados. El izquierda es un factor de convección de 10, no estoy mal, y 20, y la temperatura era sería en grados Kelvin 293. El superior, por favor, tengo aquí el superior, es temperatura fija de 170 grados, ¿cuánto termina siendo? Bueno, va a cambiar para que esté... 443. ¿Cuánto? 443. 43, o sea, perfecto. Íbamos a agregar la generación de calor, ¿se acuerdan que agregamos en el otro? Source temp, agregamos el source temp, source, edit, 1, ¿y de cuánto le pusimos, se acuerdan? 1 creo que pusimos, ¿no? Sí, profe, de 1. 1, es para que esté generando calor en toda esa parte, ok. Ok, esas serían todas las condiciones y iniciamos la solución. Initiate solution, run solution, 10 iteraciones, no va a llegar a tanto. Ya llega en 3 segundos, llega la solución. Veo reports, por ejemplo, flujos, total de calor, por ejemplo, les decía que tiene que salirle 0 para que analicen convergencia. Comput le sale 0. Masa, obviamente tiene que salir 0. El otro debe ser cercano a 0. Comput. Y me sale un valor muy cercano a 0, pero un valor elevadito, ¿no? En bateaje. Entonces, si ven, si comparo, si yo quiero el flujo de calor en la derecha, pongo computar, son 300. En la izquierda son 6.400. Y si agrego todos ellos, se van a hacer la operación matemática. Entonces aquí se agrega de cada uno de ellos el valor y aquí sale el neto.
Entonces, primer valor de que el flujo de calor se mantenga cerca de cero está cercano, pero aún no es una solución. Vamos a verlos, por favor, para por ejemplo, el plot, el contorno, y obviamente ustedes vemos temperatura, temperatura total. Pues ven que la solución está cambiando un poco, ¿no? Entonces, si está afectada por la malla, entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es ir, ahora sí, tengo el caso de aquí, tengo el caso que tengo aquí no es 10, tengo aquí agregado este caso, son 289. Pueden medir temperatura máxima o temperatura, colocan el valor aquí, y luego ven en el otro caso, colocan el valor acá, y van midiendo eso, y así obtienen esta gráfica. ¿Estamos claros? Profe, yo le guardé más o menos así como usted dijo, pero como a mí no se me sabe abrir el Fluent, o sea, directamente, sino por el Workbench. Ya, el Workbench es más fácil. Usted, por favor, ábreme el caso suyo. El Word es más fácil. Y no sé por qué me salió esa cosita de aquí. Ya, es porque le colocó 2 veces la cosa, pero ese error no es mandatorio. O sea, solo hágale pequeña esa ventana o póngale a un lado, no se le cierra nada más. Ya. Ya, ciérrele, por favor, ciérrele el license. Si está en Word, ¿no? O sea, no, o sea, el license se me abrió, o sea, sí, directamente, o sea, no le abrí en Word. Ah, ya, entonces si está ahí, ya está hecho. Entonces, el Fluent no se le abre a usted. No, a mí se me toca abrir por acá. Entonces ingrese Fluent. No, no es Fluent, no tiene Fluent. No, ese es el que tengo, no. No, o sea, no. Bueno, ingresa a ver si nos deje cargar. Póngale donde dice Setups. Es que Fluent es otra versión. Vamos, donde dice File. Import. Mesh. Ya póngale, ok. Y póngale donde grabó. Dice que le ingresó como 3D. Como, no, sí le guardé como 2D y sí le abriste como 2D. Uno de los dos le puso como 3D y ese es el estado del error. Vean, cuando ingresamos a Fluent, no me fijé si que puso como 2D. No, sí le puse como 2D. Bueno, ya le abro otra vez. Solamente sí, como le he dicho el proceso. Verifique que ambos esté como 2D y ya se le abre sin problema. Yo. No obstante, ya les envío la malla. Revísenle, practíquenle, verificando que estén todos. Porque para guardarle y abrirle como usted le abrió, era por ¿no? De ahí le guardamos, ¿no es cierto? Guardaba el proyecto, guárdele. Ya le guardo ahí. Y ahí está como 2D y abajo en vez de Fluent, coloque cuadrados, por ejemplo. Ya vaya por favor, ahora sí, por donde le creo, y véale que esté en 2D, ¿no? O sea, por si acaso. Ya, pues te borré. Claro, ahí le pongo 2D y ahí le pongo el doble precision y de ahí le abro. Ay, sí se me abrió. Ya, profe, gracias. Entonces ahora tienen que medirle, o sea, ustedes utilizan, o sea, o me miden la temperatura en un punto, o sea, dicen ustedes, quiero medir en el
0.25.1, por ejemplo, y le van haciendo el análisis de dependencia de malla ahí, o le pueden hacer con el máximo, cualquiera de los dos. Y tienen que mostrarme esa grafiquita que les mostré. Ya. ¿Estamos claros, mis estimados estudiantes? Está con claridad, no obstante, vamos a reforzar un poquito la parte, un poquito de procesamiento de resultados, pero ya revisen, todos deberían poder generar una malla 2D. El jueves ya continuamos un poquito más avanzada. Entonces ya crearon su malla. Entonces, es su primera malla. Entonces, un proceso completo ya pueden correr ustedes. ¿Estamos? ¿Preguntas, inquietudes? Profe, sí, una cosa. Yo logré entrar a la clase unos 5 minutos tarde de haber sido, cuando ya comenzó a dar la frase motivacional. Y ya había tomado lista. No sé si podría anotarme. El jueves. ¿Mande? Me hace acuerdo el jueves cuando le estoy tomando nuevamente lista que de aquí nos pasó eso. Listo, profe. Bien, ¿alguna pregunta más? Ya, por favor. Sí, profe. Rapidito. Cuando nosotros le poníamos en el wall, ¿verdad? Es porque, o sea, tiene los límites definidos. Pero ¿qué pasa con las superficies que son más complejas, que no tienen, son curvas, por ejemplo? No es como una pared. Son wall, no, es que wall es una condición de contorno en la que solamente no hay flujo de masa. Puede ser un círculo, puede ser un arco, puede ser un mixto. Son wall. La única condición de un wall es que no hay flujo de masa, pero puede pasar calor. Esa es la definición. Ya lo entendí, profe, gracias. Ya, mis estimados estudiantes, nos vemos el día jueves para continuar. Un fuerte abrazo, una buena semana y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, señor Silva. A mí me salió error al guardar la malla. No sé qué pasó. Déjeme ver. Listo, profe. Algo no lo hizo. Normalmente eso pasa cuando algo no hizo. Capaz algo me faltó, profe. Sí fue en mi pantalla. Es de aquí, ¿verdad? Para guardar. Ya, le creo primero, creo las partes. Ciérrele, abajo en partes, déjeme ver, visualizar. Desplieguele. Sí está creado, ¿no? Sí, profe. Ya, vamos ahora sí, créele el archivo, póngale el output. Ok, guárdele el proyecto, primero le pide guardar, cuadrado, en la carpeta que estemos trabajando. Ese error es que se fregó todo. El día jueves, dibújele todo, téngale hasta ahí, y si es que no lo logra, me muestra. Ese error es que se colgó la máquina. Ya, profe, listo. Me avisa el jueves, señor, si no estoy pendiente. Un abrazo. Ya, profe, muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves.